Ya, estamos grabando entonces. Y entonces lo último que habíamos hecho estaba relacionado, ¿no?, con el análisis de condiciones de servicio. Habíamos mencionado que íbamos a hacer verificaciones, ¿no?, en estas condiciones en servicio, principalmente orientadas a la deflexión, ¿no?, máxima que tenía una viga. Y esta deflexión, bueno, la comparamos con lo que obtendríamos, bueno, contra un límite, no de la norma, y entonces así podríamos ver si esto está dentro o no está dentro de estos límites, ¿no? Para eso habíamos analizado, ¿no?, la sección en el estado elástico agrietado, ¿no?, porque nos interesaba conocer la inercia, ¿no? La inercia en esa condición, eh, la, en esa condición y bueno, para eso habíamos hecho uso de una sección transformada, ¿no? Que simplemente consistía en encontrar un área en concreto, ¿no?, equivalente del acero. ¿Cómo hacíamos eso? Simplemente multiplicando, bueno, en el estado elástico agrietado por n, ¿no? N veces el área de acero era el área equivalente en concreto. Si estábamos frente al estado elástico no agrietado, era n-1 por el área de acero, ¿no? Ya. Y ahí habíamos hecho también un ejercicio. Bueno, algo importante también habíamos hablado de la inercia efectiva, ¿no? Porque teníamos entonces una inercia de la sección bruta, ¿no?, que podríamos utilizarla cuando la sección no está agrietada. Y en el otro extremo teníamos a la sección, a la inercia de la sección agrietada, ¿no? Pero esos marcaban dos extremos, ¿no? Entonces lo que íbamos a utilizar era una inercia efectiva, ¿no? Una inercia efectiva y que finalmente eh, era una inercia que estaba entre esos dos valores y que nos representaba pues la inercia dependiendo en realidad del nivel, ¿no?, de cargas que tenía nuestro elemento. Y es así que al calcular la inercia efectiva, ¿no?, utilizábamos el momento de agrietamiento y el momento también máximo que estaba actuando, ¿no?, que estaba actuando en nuestro elemento. Habíamos definido el momento de agrietamiento como aquel momento que está originando un esfuerzo en la fibra de tracción, ¿no?, igual al módulo de rotura. Y por lo tanto, entonces también representa un límite. Si yo tengo algo más que actuando, eh, algo mayor que está actuando, ¿no?, mayor que el momento de agrietamiento, entonces está agrietado. Si no es mayor, bueno, entonces no está agrietado. Y también habíamos visto que hemos hecho dos simplificaciones en el cálculo del momento de agrietamiento. Primero, utilizar la inercia de la sección bruta y no la inercia de la sección transformada para el caso no agrietado. Esa era una de las simplificaciones. Y luego, utilizar este I sub t como la mitad del peralte y no estrictamente, ¿no?, la distancia del eje neutro a la fibra extrema de tracción, ¿no?, para la condición no agrietada. Porque en la condición no agrietada, este eje neutro no necesariamente pues, coincide con la mitad, porque se está adicionando, ¿no?, estas áreas de acero que podrían hacer variar el eje neutro, ¿no? Pero se está haciendo esa simplificación, ¿no? Se está haciendo esa simplificación.
Ya. Entonces habíamos analizado, ¿no?, la sección agrietada. Habíamos hallado, ya sabemos cómo era la inercia de la sección agrietada, pero que dependía de este K por D, que era la distancia del eje neutro de la fibra extrema en compresión. Y entonces, en un primer lugar, nos preguntamos cómo calcular este K por D. Así que habíamos hecho momento estático de área respecto de este eje neutro, y así entonces habíamos hallado el K por D, ¿no? El K por D. Ya, entonces, finalmente habíamos visto de que las deformaciones instantáneas las podríamos hallar simplemente utilizando expresiones que ya sabemos, ¿no?, de nuestro análisis estructural. Solamente tendríamos que tomar en cuenta que la inercia efectiva entonces puede ir variando. Para la deformación diferida, ¿no? Para la deformación diferida, eh, también habíamos visto que básicamente es calcular la deformación instantánea, pero amplificarla, ¿no?, por un factor lambda que depende del tiempo que estemos considerando, ¿no?, para calcular esa deformación diferida. Entonces había un cálculo de la deformación total, que era la deformación producto de la carga viva, pero que era en realidad instantánea, ¿no? Instantánea, más esto ya era diferido, ¿no? Pero era la carga muerta y un lambda con un tiempo hacia el infinito. Y por otro lado era la carga, bueno, deformación diferida, y esto de acá es la deflexión causada por un porcentaje de la carga viva considerado como permanente, que multiplica, bueno, a un lambda con un tiempo específico, ¿no?, que depende de cuándo, en qué tiempo estamos calculando esa deflexión, ¿no? No sé, 3 años, 5 años, 3 meses, 6 meses, ¿no? Ya. Y algo muy importante era que habíamos visto de que para calcular las deflexiones que dependen de la carga viva, ¿no? No calculamos de frente utilizando los valores de carga viva, sino calculamos de la deflexión de la carga muerta, luego de la carga muerta más la carga viva, y luego restamos esas dos cantidades, ¿no? Porque considerar solamente la carga viva significaba en realidad subestimar también la inercia efectiva, ¿no? O sobreestimar en todo caso, ¿no? La inercia efectiva, porque el nivel de cargas ya había, en realidad, nunca íbamos a tener pues solamente la carga viva sola, sino íbamos a pasar ya por la carga muerta y luego por la carga muerta más la carga viva. Así que tenía sentido calcular solamente lo de la carga viva haciendo una resta, ¿no? De muerta más viva menos solamente la muerta. Ya. Entonces habíamos visto este ejemplo para calcular los esfuerzos, ¿no? Habíamos visto que el esfuerzo en esa fibra, ¿no?, del acero es como si estuviésemos calculando el esfuerzo para el concreto y lo multiplicamos por n. Claro que no podríamos hallar ya en ese estado elástico agrietado de un esfuerzo del concreto en tracción, ¿no? No tiene sentido hablar de eso. Pero para el cálculo, ¿no?, del esfuerzo de acero es como si estuviésemos calculando para el concreto en esa fibra, ¿no? Pero lo multiplicamos por n. Ya, entonces ahora sí vayamos a un ejemplo propiamente de, de las deflexiones. ¿Alguna duda hasta ahí?
¿no? Ya. A ver, entonces nos dicen la viga, la viga de la figura 6.5, bueno, esta, tiene un claro simple de 20 pies. Entonces es simplemente una viga apoyada. Es una... ¿Por qué se fue? No, o sea que es una viga simplemente apoyada, entonces ya tenemos expresiones para el cálculo de la deflexión, ¿no? La deflexión máxima, que es la que nos interesa, ¿no? Porque la deflexión, a ver si escribimos esto mejor, en todo caso por acá, entonces la deflexión para una carga distribuida, ¿no? Entonces será este 5W la luz a la cuarta, ¿no? Sobre 384 EI, EI, ¿no? Eso es, ya sabemos entonces cómo calcular las deflexiones. Ya dice, soporta una carga muerta, incluyendo su propio peso, de 1 kilolibra-pie. Entonces tenemos que, eh, ya tenemos un dato relevante, que es el de la carga muerta, que es igual a 1 kilolibra-pie. Pero movemos esto. Ya, carga muerta, 1 kilolibra-pie. Y nos dicen entonces una carga viva, ¿no? Una carga viva de igual de 0.7 kilolibra. Ya, nos piden calcular la deflexión instantánea para la carga muerta más la carga viva y nos piden calcular la deflexión, dado que el 30% de la carga viva se aplica continuamente durante 3 años. Pero en realidad hagamos toda la verificación, que es básicamente calcular todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir todos estos pasos, ¿no? Primero, calcular la deflexión instantánea o de corto plazo, ¿no? Ya, deflexión instantánea para carga muerta. Eso es lo primero que, solamente para carga muerta. Entonces, utilizaríamos solamente pues esta carga muerta, ¿no? De 1 kilolibra-pie. Ahora, el, ¿qué inercia utilizamos acá? ¿Qué dicen?
Sí, a ver, permítame un momento, voy a ordenar algo acá ya, para ya no hacer eso mientras solucionamos. Mm, ya, entonces, a ver, para el ejemplo 2 tenemos la misma sección que en el caso anterior, ¿no? Tenemos la misma sección, ¿ya? Así que, a ver, nos ponen la inercia de la sección bruta, ya. Pero en todo caso, ¿cómo podríamos saber qué inercia utilizar? Podríamos utilizar la información, pero no lo apuntamos, ¿no? Espero que ustedes sí lo hayan apuntado. Si no, tenemos que calcularla nuevamente. Ya, bueno, si se dan cuenta, esa sección es la misma que la que se nos está planteando acá, ¿ya? Así que, a ver, mejor dejemos ahí. Podrá, no se podrá, así y ya, ya, entonces, eh, ordenemos esto entonces para que quede ahí todo con contexto por sí solo. Ya, entonces estamos utilizando esta sección, ¿no? Que tiene esta área de acero, ¿no? Lo que podríamos hacer es escribir la información los datos relevantes, ¿no? Que obtuvimos al resolver, ¿no? Este ejercicio. Por ejemplo, uno de los datos relevantes es este de la inercia agrietada, ¿no? Entonces, la inercia, ¿no? Agrietada es 40,67 pulgadas a la cuarta. El- ¿Cuánto era la inercia de la sección bruta? Creo que no hubo de ese cálculo, ¿no? No lo he guardado. 8.000. Sí, 8.000. Ya, ya, 8.000 pulgadas a la cuarta. Luego, un dato relevante también era el del momento de agrietamiento, que también calculamos, ¿no? Ya, 27,39 entonces. Y importante las unidades. Kilo libra pie. Kilo libra pie. A ver, ¿qué otro dato relevante? ¿Qué otro dato relevante hemos encontrado? Me parece que para la solución del problema, básicamente estos son los datos relevantes.
Ya, módulo de rotura también pongámoslo para que tenga contexto. En realidad el módulo de rotura ya como que lo estamos reemplazando por el momento de agrietamiento. ¿Cuánto era? 410,79 libra pulgada cuadrado. Ya. Ya, bueno, entonces ahora sí regresemos. Esos datos teníamos. Ahora, eso significa que para resolver un problema en el que necesitamos verificar deflexiones, en realidad el problema comienza calculando todo esto, ¿no? Sobre todo estas inercias, ¿no? O sea, tendremos necesariamente que plantear, ¿no?, nuestra sección agrietada, ¿ya? Bueno, entonces, ahora, deflexión instantánea para la carga muerta. Podríamos calcular, ¿no?, de frente, si ponemos acá la carga muerta, la longitud, ¿no? La longitud, 384 módulo de elasticidad eh, por, eh, por la inercia, ¿no? Pero, el- la pregunta sería, bueno, ¿y qué inercia entonces utilizamos? Así que sería la inercia que está basada, ¿no?, en el análisis, ¿no? Si primero estoy dentro todavía no tengo agrietamiento, entonces utilizaré la inercia de la sección bruta, ¿no? Si es que tengo ya el agrietamiento, entonces dependerá pues del momento que está actuando, ¿no? Así que podrían calcular en todo caso cuál es el momento que tenemos para saber si es que estamos dentro de lo no agrietado o agrietado. Ya podríamos calcular cuánto, mientras por acá veo, como voy completando, a ver, acá hay un F'C, ¿no? Ya. ¿Cómo así el MI o M por I? Esto se refiere, bueno, acá hay dos cantidades, ¿no? Es momento por el I. Nosotros queremos saber ahorita el momento. Profe, entonces sería 12 por 70.000 el momento. Ya, pero ¿de dónde sale ese 12? Sería la base. No momento de inercia, el momento que está actuando sobre la viga. O sea, si le imponemos la carga muerta, ¿qué momento obtenemos? ¿No? 57.000.
Y acá faltaría completar el módulo de elasticidad del concreto. En estas unidades sería 57.000 por la raíz cuadrada de F'C. Ya, ¿cuánto también sería esto? 10 a la 6. ¿Cuánto sería esto? Ya, o sea, 2 4 a ver, 2 4 31, bueno, 3.12, ¿no? 3.12, ya. Bueno, ya tenemos otro dato relevante, entonces ya. Ya, entonces, no sé si no se entendió la pregunta, creo que no se entendió. Lo que estamos tratando de calcular es la deflexión, o sea, esto de acá con esta expresión, solamente para la carga muerta. Ahora, para utilizar esta expresión ya tenemos todo, solamente nuestra pregunta estaría no dirigida a, bueno, ¿cuál es la inercia que vamos a utilizar? Y la inercia depende pues del momento que está actuando, así que tenemos que calcular el momento que está actuando, ¿no? Eh, ¿Cuánto es? Si tenemos una carga distribuida, una viga simplemente apoyada, ¿cuánto sería? W al cuadrado. No, nadie. Entre 8. Entre 8, ¿verdad? Sí. Ya, pongámoslo entonces. Eh, o mejor así, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto sería? Sería el W, que sería, a ver, sería 1000 por 20 por 12, ¿sí? Para que sea todo unidades consistentes. O en todo caso, el momento tenemos que expresarlo en kilolibras pies, ¿no? En kilolibras pies. Sin embargo, eh, no, sí está bien, no es necesario transformarlo, ¿no? Sería este que ya está en kilolibras, o sea, kilolibras sobre pie por pie al cuadrado, y esto ya está en kilolibra pie. No, no es necesario.
Pulgadas. 50. Ya. Libras pie. Sí, está bien, ¿no? Se nota por qué no hemos convertido. O sea, este W ya está en kilolibras sobre pie y este L está en pies, ¿no? O sea que esto ya está en kilolibra. El resultado, kilolibra pie. Ah, ya. Eh, no, sí, Carlos. Profesor, ahí estaría usando el método ACI, ¿no? ACI, ¿no? No, el método estática. Ah, vale, vale. No, no, porque simplemente esta es una viga simplemente apoyada, ¿no? O sea, podría acá saber que este es WL medios y luego hallo el momento en el centro de la luz, ¿no? Y sale este WL cuadrado sobre 8. Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿O qué podríamos decir? Podemos decir entonces de que este MA pues es mayor que nuestro momento de agrietamiento. Y entonces eso nos lleva a decir que está agrietado, ¿no? Está agrietado. Ya, entonces, para el caso en el que está agrietado, bueno, acá se ve más pequeño. Ah, bueno, acá estaba la conclusión, ¿no? Si este momento es mayor que el momento de agrietamiento, entonces debemos calcular y usar una inercia que es igual a la inercia efectiva, ¿ya? Entonces, acá se ve mejor la expresión, ¿sí? Acá se ve mejor la expresión. Entonces necesito que me dicten cuál es la inercia efectiva para nuestro caso. Ya tenemos todos los datos necesarios. Esto, dado que es un cociente, bueno, no interesa en qué unidades están, ¿no? Pero esto está en pulgadas a la cuarta, así que todo el resultado debería de dar pulgadas a la cuarta. ¿Cuánto sería? Sí, 4713.5. Ya. A ver, vamos a ordenar esto. Ya. Entonces ya sabemos qué inercia utilizar en esta expresión solamente para la carga muerta. Así que podríamos entonces calcular esta deflexión referida solamente para la carga muerta, no solamente para la carga muerta. Y entonces sería 5 por nuestro W. Ahora, acá sí tenemos que ver en qué unidades finalmente trabajamos. A ver, esto está en kilolibra sobre pie. Esto de acá está en pies. Esto de acá está en libra y pulgada al cuadrado, ¿no? Y esta inercia está
en pulgada a la cuarta. Así que yo creo que esto, por supuesto, vamos a tener que expresarlo en pulgadas. Así que tendríamos que poner todo en libra pulgada, ¿no? Lo que significa que acá tendríamos 1000, ¿no? Y para ponerlo en libra pulgada sobre pulgada, tendríamos que dividirlo entre 12, ¿no? Sí, ya, sí. Ya, entonces esto lo multiplicamos por la longitud que es 10, así que también será 20 por 12 y esto a la cuarta, ¿no? Y abajo ya será 384 que multiplica a ese módulo del concreto. Este ya está en libras por pulgada al cuadrado. Y esto que multiplica a nuestra inercia pasa a la cuarta. Así que todo este resultado pues debería de estar en pulgadas. ¿Ya cuánto será? 0,4 pulgadas, ¿no? Ese sería entonces. Cero punto 245 pulgadas. Mm, ya, bueno, ya calculamos entonces lo primero que esto, ¿no? Solo para la carga muerta. Ahora tendríamos que hacer algo idéntico, pero para D más L, ¿no? Entonces nuestro B sería más carga viva. Eso es lo que sería. Entonces, ¿no? Ahora podríamos poner por acá nuestro W, que es igual a la suma simplemente, ¿no? 1.7, 1.7 kilolibras pie, ¿ya? ¿Podrían dictarme entonces el momento que origina esa carga? Y luego también, ya sabemos que va a estar agrietado, ¿no? La inercia efectiva en pulgadas a la cuarta. 85, el momento, ya, ya.
Ya, la inercia efectiva entonces, a ver, pongamos la expresión. ¿Cuánto sería esa inercia entonces? ¿Cuánto sería la inercia efectiva? A ver, una respuesta parece que hay 41. Ya. Sí, entonces, bueno, podemos ver que la inercia ha disminuido, ¿no? Ha disminuido porque la carga ha aumentado. Ya, entonces, lo siguiente es calcular la deflexión, que es algo idéntico a lo que tenemos acá, ¿ya? Allá. 60 entonces. Ya, gracias. Entonces, ahora calculemos la deflexión, que es algo idéntico a lo que tenemos acá, solamente que ahora ya no tenemos 1000, ¿no? Es 1700 nuestra carga. Y esta inercia tampoco es, sino es una nueva inercia. Así que dejemos espacio ahí. Entonces tenemos 5 por ahora 1700 entre 12, ¿no? Y esto que multiplica a 20 por 12. Y esto que está y abajo sería 384 por 3.12 por 10 por la nueva inercia. Mm, ya, ya hay una respuesta. Entonces,
Entonces lo que estamos calculando ahora es la deflexión de carga muerta, ¿no? Más carga viva. Eso es lo que estamos calculando, ¿ya? Entonces, ya tenemos un resultado. Entonces, a ver, pongámoslo por acá mejor. Ya. Entonces, igual a 0.467 pulgadas. Ya. Ya calculamos entonces carga muerta más carga viva. Vamos a ver qué nos dicen estos pasos. Ahora tendremos que calcular para el porcentaje. Ah, bueno, ya podríamos calcular la instantánea solamente para la carga viva, ¿no? Entonces, a ver, de flexión para carga viva, solamente para la carga viva, ¿no? Entonces, esto sería solamente para la carga viva y esto sería igual a simplemente la resta, ¿no? 0.245. Y esto entonces es 0.222, según me dicen, pulgadas. Ya sabemos entonces eso. Ahora, lo siguiente es calcular la deflexión instantánea por carga muerta más la parte permanente de la carga viva. Y eso es información que nos dan el problema, ¿no? Porque nos dicen que el 30% de la carga viva se aplica continuamente durante 3 años. Entonces, ahí hay dos datos. Eh, Sabemos entonces cuánto de carga viva es considerado como permanente, el 30%, y también nos están dando este dato de los 3 años, ¿no? Para calcular este lambda. Ya, así que ahí hay dos datos. Ya, entonces, ahora el D va a ser algo muy similar a todo lo que hemos venido haciendo para A y B. Sería entonces deflexión instantánea eh, para eh, carga muerta más este porcentaje de la carga viva, ¿no? Bueno, acá está como SL, o si no, mejor lo ponemos así, ya, para que se entienda. Ahora, entonces, tenemos que repetir algo como esto, ¿no? Eh, Nuestro W, ¿cuánto será? Será eh, un kilo, un kilolibra sobre pie más 0.3 por 0.7, ¿no? El 30% de la carga viva. 30% de la carga viva. Ya, entonces, esto es 1.21. Ya, ahora la pregunta es, ¿cuánto será este nuevo momento para esa nueva carga? ¿Y cuánto también será la inercia efectiva? 56 el momento.
Profe, con cálculo se calcula esa inercia. Perdón. Regresemos a esta inercia. Esta de acá. Esta. Ya, gracias. Ah, el MA es 60.5. Sí, ya. Cuatrocientos treinta y uno punto noventa y cinco. Ya, entonces tenemos que seguir con esta secuencia, ¿no? Repetir esta misma secuencia. Entonces acá lo que finalmente nos interesa es calcular la deflexión. Ya bueno, repitamos entonces lo mismo, ¿no? Sería entonces ya no 1700, sino 1210. Esto entre 12, esto igual por 20 por 12 y esto a la cuarta. Y acá tendríamos que dividir 384 por 3.12 por 10 a la 6. Y acá por la nueva inercia, ¿no? La nueva inercia. Ya, entonces lo que estamos calculando acá es la deflexión de carga muerta más este porcentaje, ¿no?, de carga viva. Y ahí ya tenemos entonces una respuesta. Ya 0.315 pulgadas. Ahora, lo siguiente era entonces calcular solamente de ese porcentaje, ¿no? Para la parte permanente de la carga viva. Entonces solamente lo que deberíamos de calcular acá es la deflexión instantánea para el porcentaje de la carga viva. Entonces, ya utilicemos este mismo. Ya, entonces básicamente lo que tendremos es la resta de lo que hemos hallado acá menos la carga muerta, que es lo que hemos encontrado acá, ¿no? Sería entonces 0.315 menos 0.245. ¿Y esto cuánto es?
7.0, ¿no? 7.07. Ya, pulgadas. Ya. Luego, entonces ya tendríamos que calcular todo esto de acá, ¿no? La deflexión a largo plazo. Entonces, nuestro F sería deflexión a largo plazo. Y esa deflexión a largo plazo, pues involucra a esta, ¿no? La deflexión instantánea para la carga viva, la deflexión instantánea de la carga muerta, pero por este coeficiente, y la deflexión instantánea de el porcentaje de la carga viva considerada como permanente y también por este coeficiente. Así que deberíamos de hallar entonces estos dos coeficientes, ¿no? El lambda hacia el infinito. Y el lambda hacia el infinito, o sea, bueno, en general tenemos eso, ¿no? Epsilon sobre 1 más 50 veces la cuantía del refuerzo en compresión. En este caso no hay refuerzo en compresión, entonces podríamos poner simplemente, ¿no? De que la cuantía es igual a cero, ¿ya? A cero. Luego, para nuestro lambda hacia el infinito, significa que tenemos que evaluar este epsilon hacia el infinito. Y entonces si tendríamos 5 años a más, esto ya es 2. Entonces el lambda básicamente va a ser igual al epsilon. Y entonces tendríamos este sería igual a 2. Ahora, nos hablaban de 3 años, ¿no? De 3 años. Entonces, 3 años está por acá, 36, que será, ¿cuánto será? 1.8 podría ser, ¿no? Sí, podríamos ponerle 1.8. Ya, entonces el otro lambda para 3 años, ¿no? 1.8. ¿Ya? Entonces lo que estamos calculando es toda esta deformación. Entonces pongamos, entonces toda esta deformación. Ya, entonces esto va a ser igual a la instantánea solamente de carga viva más la diferida de la carga muerta, ¿no? Que era 2 por 0.245 más la diferida de la instantánea de la carga viva considerada como permanente, que era 1.8 por 0.7, ¿no? Eso es. Entonces, finalmente tenemos un valor. ¿Cuánto será? 0.838 pulgadas. Ya, 838 pulgadas. Ya. Esto entonces deberíamos de compararlo contra los límites, ¿no? Contra los límites. Entonces, ¿contra qué límites? Bueno, tenemos este L sobre 480 y sobre 240, ¿no? Eh, pero vayamos a la tabla completa, esta de acá.
Ya. En realidad, bueno, va a depender, no va a depender de, por ejemplo, acá en el, primero contra qué cosas estamos comparando, ¿no? Este sería solamente la deflexión inmediata debido a la carga viva, o sea que básicamente sería este 0,22,2. Y esto de acá sí ya estaríamos comparándola contra el total, que sería el 0,838, ¿no? Eh, a ver, acá dice que este es un techo o este es un piso, ¿no? Mm, así que tendríamos, bueno, en realidad como que falta información como para escoger propiamente en qué caso estamos, ¿no? Así que bueno, no sé, a ver si tomamos el más exigente, ¿no? A ver, sería 20 pies por 12 entre 360. Y ahí estamos bien, 0,666. Si es 20 por 12, y ya. Ya, podríamos entonces asumir que se trata de un piso, ¿ya? Es un piso, entonces, o sea, no un techo, sino un entrepiso. Y podríamos asumir este L sobre 360, ¿ya? Que sea nuestro límite. Mejor lo escribo con el texto. Y esto sería entonces 20 por 12 entre 360. ¿Cuánto es esto? En pulgadas, entonces, pulgadas, ¿no? Y por otro lado, entonces, acá, mira, ¿cuál es la diferencia entre estos dos que parecen ser lo mismo? Que el elemento no estructural es susceptible de sufrir daños debido a deflexiones grandes y por acá el elemento estructural no es susceptible, ¿no? ¿Qué cosa sería susceptible? Bueno, lo frágil, ¿no? Podría ser, no sé, una albañilería, en todo caso sí podría ser susceptible, ¿no? Y también entonces faltaría información, ¿no? Faltaría información para tomar una decisión, ¿no? Entonces podríamos en todo caso considerar, ¿no? Considerar este límite de 240 asumiendo que hay elementos o que los elementos no estructurales que están encima de ese entrepiso, ¿no? No son, o bueno, o de este elemento, no de este elemento viga, no son susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes. Ya, entonces, para ese caso, eso. Ah, uno, ¿no? Claro, claro. Ya. Entonces, vamos a compararlos acá.
Este de L sobre 360 tendríamos que compararlo contra solamente el de la carga viva, que es este de acá. Entonces este es mayor que 0.22. Entonces esto es correcto. Este de acá es mayor que 0.838. Entonces esto es correcto. Oh, ¿qué sucedió? Wow. Ya, a ver, a ver. 20 por 2 entre 360 y esto era 0.667 y el otro era L entre 240, 20 por 2 entre 240 y este era 1.0 pulgadas en los dos casos, pulgadas. Y esto ya lo estábamos comparando entonces con el 0.22, correcto. Y esto de la misma manera lo comparábamos contra el 0.838 y esto es entonces correcto. ¿No? Entonces lo que habíamos hecho finalmente era la verificación. ¿Ya dudas? Sí, es un proceso en realidad repetitivo, ¿no? Definir la carga, definir el momento, definir la inercia efectiva y calcular entonces la deflexión. Profe, con respecto al parcial, viene hasta este tema, ¿no? Verificación. Sí, así es. ¿Alguna duda? No, ya. Ya cerramos esto entonces. A ver, un ratito ordeno. Bueno, si es que se solicita en el enunciado, entonces sí se debe de hacer. No estoy seguro. Parece que no se solicita, pero si se solicita, entonces se tiene que hacer.
Ya, veamos rápidamente. Bueno, con eso ya hemos acabado entonces la verificación de deflexiones. Acá hay un problema más, ¿ya? Que tiene básicamente la misma estructura, ya les pediría que lo intenten. ¿Qué es lo único de diferente? Que va a variar el cálculo de los lambda, porque se va a tener que probar, bueno, cuando no tengo acero en compresión, ¿qué sucede? Cuando tengo una cuantía de 5.7, cuando tengo una cuantía de 8.55, cuando tengo una cuantía para o que de 11.44, y acá nos están dando ya la inercia efectiva para cada uno, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, ¿cuál utilizo? Porque la inercia efectiva, perdón, la cantidad del acero en compresión estaba haciendo variar nuestro lambda, ¿no? Nuestro lambda. Así que acá, ¿no? O sea, si ese lambda es mayor que 1, perdón, si es que esta cantidad de refuerzo es mayor que 0, o sea que ya hay algo, ¿no? De cuantía en refuerzo, entonces todo esto es mayor que 1 y por lo tanto este epsilon se va a reducir, ¿no? Entonces la deformación diferida va a ser menor, ¿no? Entonces podría utilizarse, ¿no? Podría utilizarse ese acero en compresión para ir controlando, ¿no? Para hacer cumplir nuestro límite, ¿no? Reduciendo nuestro epsilon. Ya de eso trata en realidad este problema. Ya, bueno, a ver. Bueno, hagamos este problema o esquematicemos a ver este problema, que creo que es el que resultó el mayor desafío, porque el otro en realidad era algo casi idéntico a lo que habíamos hecho y la mayoría en realidad pudo plantearlo bien. Ya para no estar abriendo dos, entonces tenemos nuestro problema acá. Ya, bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente considerar m igual a 0 y el n igual a 0. ¿Ya? Ya a ver, ¿no? Dice, para la viga mostrar en la figura se pide uno calcular el área de acero para la condición balanceada. Y ahí se utilizó el área de acero para la condición balanceada y no se utilizó calcular la cuantía balanceada, ¿no? Porque la cuantía balanceada, recuerdan que habíamos calculado un área de acero, ¿no? Un área de acero, ¿no? Y luego hicimos esto, ¿no? Entre B por D. Y entonces a esto le denominamos cuantía. ¿Pero para qué caso? Para el caso de la sección rectangular, ¿no? Entonces por eso es que acá no tendría mucho sentido hablar de la cuantía balanceada, al menos que generemos un consenso y digamos, bueno, para esta sección, entonces la cuantía va a ser B por D, en el que B es esto y el D es esto de acá, ¿no? Pero el B por D que nosotros habíamos hecho era básicamente para la sección rectangular. Así que lo que acá tenía sentido hallar era un área
un área de acero para la condición balanceada. Ya. ¿Cómo calcula, recuerdan cómo llegamos a esto? A esta área de la condición balanceada. ¿Qué podemos conocer en la condición balanceada? La Sí, cuantía balanceada ¿alguien? ¿Qué? a partir del equilibrio. Que podemos hallar Ya, la pero cuantía o estamos no. hablando que ya no tendría. Pero justo ahorita acabo de balanceada, entonces no tendría mucho sentido, ¿no? En este caso. Ah, ¿se me escucha? Sí, profe. Ya está bien. Me desconecté. Ya, compartamos. Ya, entonces lo primero, lo que siempre podemos conocer en la condición balanceada son las deformaciones unitarias del acero, ¿no? Y del concreto. Entonces podemos graficar estas deformaciones. Ya. Entonces acá tendríamos la deformación unitaria del concreto y acá tendríamos eh, la deformación unitaria justo ahí en la fluencia, ¿no? Esto entonces es A. ¿Qué más entonces nos interesa calcular acá? Nos interesa calcular entonces este CB y básicamente eso, porque lo demás ya conocemos, ¿no? Este también de acá, que es nuestro peralte efectivo, ¿no? Nuestro peralte efectivo, que es básicamente 54, ¿no? 54, ya.
A ver, entonces, pongamos entonces por acá el peralte efectivo es 54 centímetros, ¿no? Ahora entonces, ya ustedes saben entonces cómo calcular esto. Podrían dictarme simplemente cuánto es ese sub b, ¿sí? En centímetros. Treinta y 31,76 centímetros. Ya 31,76. Y entonces, ¿cuánto vale el A? Creo que son para condiciones normales, ¿no? De concreto 210 y de formación unitaria de concreto 0,003, ¿no? Bueno, el concreto es 280, ¿no? Y esto es 0,03. Eh, ¿Cuánto vale el A? 26,9. Se multiplicaría, ¿no? Por 0,85 el C. Así es. Sale 26,99. 27. Ya 27 centímetros. Ya, entonces todo esto es para la condición balanceada, ¿no? Para la condición balanceada, o sea, bueno, no sé, podríamos agregarle acá un B que es para la condición balanceada. Entonces, ya tenemos información importante, ¿no? Ya sabemos cuánto es este A que está definiendo el concreto en compresión. Y todo el área del concreto en compresión es algo como esto, ¿no? Así que eh, podríamos, podríamos tener equilibrio, ¿no? Podríamos generar equilibrio, solamente que hagamos esto por acá, ¿no? Entonces, ¿qué involucra el equilibrio? Tendríamos, ¿no? Por acá algo como esto. Tenemos Whitney, ¿no? No hay otra que Whitney, ¿no? Entonces tendríamos algo como esto. Y por acá, la resultante en tracción, ¿no? Pero entonces acá tenemos algo de diferente, ¿no? Está bien, acá tendremos la resultante en tracción, pero la resultante en compresión estará puesto acá a la mitad. Si este es el área, estará puesto a un tercio de la base, ¿no? A un tercio de la base estará. Entonces, acá hay una resultante, ¿no? En compresión, ¿no? Y acá está la resultante en tracción. Entonces, lo que tendremos en cuestión de distancias, ¿no? Este equilibrio es bueno tanto para la balanceada como el dúctil y también para, bueno, para A, B y C, ¿no? Este de acá será entonces 2A entre 3, ¿no? Y este entonces será el peralte efectivo menos 2A tercios.
Eso significa, ¿no? Que si nosotros queremos calcular el momento nominal acá, ¿no? Por ejemplo, el momento nominal estaría dado ya sea, ya sabemos que o es la resultante en compresión o es la resultante en tracción por la distancia que separa. Entonces sería la tracción multiplicado por d menos 2a tercios, ¿no? Que es diferente al d menos a medios que teníamos en la sección rectangular. Ya, bueno, entonces hacemos equilibrio, ¿no? Ya tenemos por acá información de este A. Entonces hacemos compresión igual a atracción. Entonces la compresión sigue siendo 0.85 F'C, pero ahora tenemos un área, ¿no? Porque habíamos hablado de eso, que en general es un área, porque estoy seguro que yo le mencionaba, varias veces hemos mencionado que es esfuerzo por área. ¿Qué esfuerzo? El que propone Whitney, 0.85 F'C. ¿Qué área? Bueno, en el caso de la rectangular era A por B, ¿no? Pero en este caso será eh, este, o quizá acá tendríamos que hacer algo adicional, ¿no? Sí, antes mejor, para ya escribirlo de manera directa, hagamos acá semejanza de triángulos. A ver, si este es A, este es H, este es B, y a este le llamamos, no sé, X, entonces A es a X como H es a B, ¿no? Y H es 6 y B es 5, o sea que es como 6 a 5, ¿no? Entonces el X sería como 6 veces, no, 5 veces A sobre 6, ¿no? 5A sobre 6, y ahora sí entonces. Ya compresión igual a tracción, entonces este es 0.85 por 280 por el área, que sería base por altura sobre 2, entonces tendremos que es, bueno, el A, ¿no? Que es 27 por la, bueno, eso sería la altura, por la base, que sería 5 por 27 sobre 6, y todo esto sobre 2, ¿no? Y esto tiene que ser igual al área de acero en la condición balanceada por la fluencia. Entonces, ¿cuánto será esta área en centímetros cuadrados? 17.21 centímetros cuadrados. Ya. Bueno, con eso entonces hemos dado respuesta a lo primero, ¿no? El área de cero para la condición balanceada, bueno, es 17.21 centímetros cuadrados. Ahora para B, me dicen, ¿cuál es la capacidad resistente para fierros? Bueno, 3 de media, ¿no? O sea, si el área de cero, ¿cuánto sería? 3 de media.
¿Cuánto es 3 fierros de media? .87 ya centímetros cuadrados. Entonces, bueno, acá nomás ya podemos sacar una conclusión evidente, ¿no? Esto se trata de una falla dúctil. ¿Por qué? Porque esto de acá es mucho menor que la condición balanceada, ¿no? Sí, entonces ahí nomás, si nos dicen verificar si el acero fluye, bueno, debe de fluir porque en realidad esto es menor, ¿no? Es menor que la condición balanceada, ¿no? Entonces por eso tenía un propósito calcular esto primero, ¿no? La balanceada, para luego ya sacar conclusiones más fáciles respecto de estas dos condiciones. Ya, pero no dicen la capacidad resistente. Bueno, para eso tendríamos entonces que hacer algo como esto, ¿no? Algo como esto. Solamente que eh, en este caso, ¿no? En este caso no conocemos pues la resultante de compresión, sí podemos conocer la resultante en tracción, ¿no? Podríamos agregar, mejor agreguemos acá, de que esto ya es menor, esto ya es menor que 17.21 y que entonces el acero debe fluir, ¿no? El acero debe fluir. Por lo tanto, eh, no no habría ningún inconveniente en considerar el esfuerzo, ¿no? Como FY. Así que nuevamente hagamos equilibrio, ¿no? Hagamos equilibrio con presión igual a tracción, solamente que en este caso el A va a ser una incógnita, ¿no? Entonces tendríamos A por 5A entre 6 y todo esto entre 2, que todo eso sería el área del triángulo, ¿no? Y eso tendría que ser igual a 3.87 por 4200. Entonces de acá lo que calculamos es el A. ¿Cuánto será el A? 12.8 centímetros. Ya, ¿cuánto vale el C entonces? 15,06 centímetros. Ya. Entonces podemos hallar el momento que nos piden, ¿no? Ya. Ya 15.06 podríamos poner. Entonces sería, ya tenemos una expresión, ¿no? Para este momento nominal. Momento, bueno, resistencia de diseño, ¿no? O le ponemos MU. Sería 0.9 factor de reducción por la resultante en tracción, que es 3.87 por los 4200. La distancia entre estas resultantes sería D, el peralte efectivo es 54, menos 2 por el A, 12.8 entre 3. Y esto tenemos que dividirlo entre 10 a la 5 para obtener todo este resultado en toneladas metro, ¿no? ¿Cuánto será?
636 toneladas metro. Ya. Ahora entonces tenemos, bueno, podríamos verificar si el acero fluye, ¿no? A ver, en todo caso podríamos, ya no dibujemos, esto es nuestra incógnita, ¿no? Eh, la deformación unitaria del acero sería, a ver, esto es D menos C, sería esto, ¿no? E por C, D menos C sobre C, ¿sí? Sí, eso debe ser. Ya, ¿cuánto vale para nuestro caso? D 54, C es este 1506 y esto es 0.003. 0.0077, ¿no? Que es mayor que, bueno, el límite en el cual a partir ya el acero fluye, que es este de acá, el 0021. Pero también incluso, bueno, acá podríamos verificar que es mayor que el 004, que es el, que es el límite, ¿no? Que está relacionado con el 75% de lo que tendríamos en una falla balanceada y por lo tanto es un límite del diseño. Pero físicamente, en realidad, para decir que algo fluye o no fluye, tendríamos que compararlo contra esto, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la conclusión era que el acero fluye, ¿no? Ya, entonces finalmente era el C, 5 de una pulgada más 2 de 5 octavos, una cantidad pero grande de acero. Ya, ¿cuánto acero tenemos? 5 de una pulgada más 2 de 5 octavos, dice. Profe, 5 de una pulgada más 2 de 5 octavos, ¿no? Sí, 29,48. Sí, 29. ya, 29,48, entonces esto evidentemente es mayor que lo que tenemos para la conducción balanceada. Entonces ahí nomás podríamos decir que es que el acero no fluye, ¿no? El acero no fluye. Ya tenemos ahí una conclusión, ¿no? Porque ya tenemos, no, ya tenemos lo que sucede para la condición balanceada, ¿ya? Ahora la pregunta es, si el acero no fluye, entonces ¿qué esfuerzo le ponemos, ¿no? ¿Qué esfuerzo le ponemos si el acero no está en fluencia? ¿No? Esa eh, es una buena pregunta, ¿no? Y ahí sí, en realidad, me parece que solamente una persona en realidad se planteó esa pregunta. A ver, entonces, por acá tendríamos, cambiemos de color, tenemos nuestro C, ¿no? Y por acá ya tenemos la deformación unitaria del acero. Eh, Podríamos calcular entonces la deformación unitaria del acero
¿Por qué? Porque cuando lo multipliquemos por el módulo de elasticidad, entonces vamos a obtener esfuerzo, ¿no? Ya. Ahora, a ver, ¿qué cosa conocemos acá? Eh, si nuestra intención es conocer esto, algo tenemos que conocer, o sea, las otras variables tienen que ser conocidas. Por supuesto, esta deformación en concreto la conocemos, el peralte también. ¿Conocemos el C? ¿Qué dicen? Bueno, podremos conocerlo porque ya tenemos esta área de acero. Solamente que al hacer compresión igual a tracción, tenemos un inconveniente de que la resultante en compresión depende del A, o sea, depende del C, y qué más, que por otro lado, el esfuerzo que vamos a utilizar también depende de este C. Bueno, pero entonces podemos hacer algo como lo que teníamos para el refuerzo en compresión, ¿no? A ver, entonces podríamos escribir que esta deformación unitaria del acero es B por C y este es D menos C sobre C. Ya, entonces, si multiplicamos por el módulo de elasticidad, ya, entonces vamos a tener que el esfuerzo entonces en el acero va a ser 6000, ¿no? Y por acá, D menos C, perdón, D sobre C menos 1, ¿no? Esta misma lógica lo hemos hecho para el refuerzo en compresión. Ahora, pongamos esto en función de A. Entonces tendríamos Fs 6000 y por acá tendríamos beta 1 por D y esto sobre A menos 1, ¿no? Eso es entonces el esfuerzo del acero que depende del A. Por supuesto, cuando el A sea, tome por ejemplo 12.8 o sea inferior en general a 27, esto de acá debería de ser 4200 o más, ¿no? Ya, por otro lado, ahora sí podemos hacer equilibrio, compresión igual a tracción, 0.85 por F'C por el área, ¿no? El área, que ya pongámoslo, no, escribámoslo como hemos venido haciendo, ¿no? 5A entre 6 y todo eso entre 2. Eso tiene que ser igual, ¿no?, a la cantidad de acero, 2948, por el esfuerzo, que sería estos 6000, que multiplica a beta 1, que sería 0.85 por el peralte 54, entre nuestra incógnita menos 1, ¿no? Y de acá entonces tendríamos que hallar A. ¿Cuánto sería?
Me sale 30,30, profe. 30, ya. Bueno, ese valor es consistente con lo que tendríamos acá, ¿no? Porque si el A es mayor que 27, entonces ya estamos en una falla frágil, ¿no? Bueno, entonces calculemos cuánto es el esfuerzo del acero. Me sale 3089,11. ¿Sí? 3089,11, así. Sí, 3089,18. Punto 11. Ya. Ya, entonces es consistente también, es menor que 4200, así que podríamos calcular ya el momento, ¿no? El momento, porque va a ser algo igual que esto, ¿no? Lo que hemos hecho acá es igualar compresión igual a tracción, y este momento seguirá siendo pues la resultante de tracción por d menos 2 a tercios, solamente que ahora para esta resultante ya no es el esfuerzo de fluencia. Así que podríamos hallar entonces el momento de diseño, sería 0,9, la resultante en tracción sería los 29,48 por el esfuerzo, que sería 30,8911, y esto es 54 menos 2 por A, entre 3, y esto entre 10,5. Entonces tenemos un momento en toneladas metro. Sale 37,26, profe. 37,26. Ya. Para complementar, sí, podríamos calcular acá el momento para la condición balanceada, 100 toneladas metro. Igual que este de acá, ¿no? Igual que este de acá, solamente que perdón, va a cambiar esta área de acero y va a cambiar este A, que es 27.
Sí, ¿cuánto sería para terminar con eso? ¿Sí, algún resultado o hay dudas cómo calcularlo? ¿Para qué acero era propio? Para este del balanceado, 1721. 2342, a ver, ya. Eh, ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Complicado? Bueno, el que se había memorizado fórmulas en realidad tenía pocas posibilidades, ¿no? Porque básicamente hemos partido desde la deformación unitaria, ¿no? Hemos partido del equilibrio, ¿no? ¿Complicado? No, profe. Solo la parte del 2 a tercios fue el análisis que no hice. Ya, pero era una pregunta interesante, ¿no? Era una pregunta muy interesante. Ya, bueno, entonces estoy seguro que quizá obtuvieron menos puntaje, aunque yo he considerado en esa pregunta si es que tuvieron una lógica incluso del rectangular, incluso he considerado hasta la mitad del puntaje, ¿no? Eh, bueno, pero estoy seguro que a pesar de que hayan podido tener una menor nota quizá que sus pares de otras secciones, estoy seguro que ustedes tienen ahora más experiencia que ellos. Ya. Eh, bueno, bueno, tenemos todavía un tema pendiente que es, a ver, voy a parar el video para no hacer más largo esto.